noches. Estamos contentos una vez más de que el Señor nos da la oportunidad de reunirnos y continuar estudiando la palabra del Señor. Hace un tiempo, en un librito que yo escribí sobre el santuario, cuento la historia de un soldado alemán que llegó a una aldea en Polonia, ahí en los días previos a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando el soldado llegó, el viejito polaco estaba allí recogiendo sus pertenencias porque estaban desalojando a todos los civiles porque se esperaba que ese lugar se convirtiera en un campo de batalla. Así que mientras el viejito va recogiendo, el soldado nota que el hombre entre sus pertenencias ha tomado un libro negro. Así que el soldado viene y le pide el libro negro al viejito. Él no sabe polaco, pero si usted busca Éxodo 20 en cualquier idioma del mundo, sabe que allí se habla de los 10 mandamientos. Y al soldado le llamó mucho la atención que los versículos que hablaban del cuarto mandamiento estaban subrayados. Qué raro, ¿no? Entonces él dice, bueno, déjame ir al último libro de la Biblia. Y se va al último libro de la Biblia. Él no sabe leer en polaco, pero sabe que el último libro de la Biblia es Apocalipsis y que el capítulo 14 habla del mensaje de los 3 ángeles. Así que cuando él ve que los versículos 6 al 12 de Apocalipsis 14 están subrayados, el soldado comienza a emocionarse. Oye, qué bien. Este hombre tiene el texto del cuarto mandamiento subrayado y tiene el mensaje de los 3 ángeles subrayado. El soldado comienza a sospechar. ¿Será que este hombre es adventista? Yo lo voy a descubrir. Y comenzó a buscar el tercer pasaje. ¿Cuál sería ese tercer pasaje que de manera muy especial marca el corazón, la historia de nuestra denominación? ¿Cuál sería ese pasaje? ¿Cuál sería ese pasaje? ¿Cuál? Daniel 8:14. Y entonces Daniel da un poquito más de brega de encontrar, ¿verdad? De ahí el pobre tuvo que jugársela bien y bueno, hasta que finalmente encontró un libro que pudo haber sido el libro de Daniel. Va al capítulo 8, va al versículo 14 y lo encuentra subrayado. Y entonces termina la historia diciendo que los 2 se abrazaron, oraron en aquel lugar, cada uno en su respectivo idioma. El viejito se fue y el soldado se quedó allí para pelear. ¿Tiene usted subrayado esos 3 pasajes bíblicos? ¿Los conoce? ¿Los domina? Efectivamente, el versículo 14 de Daniel capítulo 8 dice Elena de White en El conflicto de los siglos que es el pasaje que de manera muy especial representa lo que los adventistas realmente somos, porque nacimos de un movimiento religioso que surgió de la interpretación de ese pasaje. Y como adventistas del séptimo día, nosotros deberíamos en todo momento estar repasando esa historia y no perderla, porque el día que la olvidemos, estaremos condenados a repetir los mismos errores de nuestros antepasados espirituales. ¿Qué sucedió con ellos? Ustedes saben que Guillermo Miller, que no era
adventista del séptimo día, porque en ese tiempo la iglesia adventista no existía, tras haber durado varios años estudiando la palabra de Dios y las profecías bíblicas, llegó a la conclusión que Daniel 8:14, ese pasaje que dice que pasarán 2300 tardes y mañana y el santuario sería purificado, no era más que una profecía de tiempo que señalaba el momento, el día, el mes, el año en el cual habría de ocurrir la segunda venida de Cristo. Porque según Miller, cuando Daniel 8:14 habla de la purificación del santuario, en la Biblia, el santuario se refería a distintas cosas. Y una de las cosas a las que, según Miller, el santuario representaba era la tierra. Por lo tanto, él calculó que al final de ese periodo profético de los 2300 días, la tierra sería purificada. ¿Cómo sería purificada la tierra? Según segunda de Pedro, capítulo número 3, la tierra sería purificada con fuego en el momento en el que Jesús viniera por segunda vez a la tierra. Así que Miller llegó a la conclusión en 1818 que Cristo vendría en la década de 1840. Inicialmente él pensó que Jesús venía en 1843. Y un día, cuando él llegó a esa conclusión, emocionado, escribió en su diario que desde ese momento de 1828, dentro de 25 años, Cristo vendría por segunda vez a esta tierra y se llevaría a su pueblo a vivir para el cielo. ¿Cómo alguien con un mensaje así lo iba a callar? No podía, porque él estaba convencido que los 2300 días ponían punto de caducidad, de término a la historia de este mundo, y comenzó a predicar por todas partes que Jesús venía en marzo de 1843. Luego, uno de sus compañeros de estudio y de ministerio, el hermano Joshua B. Himes, revisó un poquito más los cálculos proféticos y fijó que Jesús iba a venir no en 1843 como había sostenido Miller, sino el día en que se cumpliría el día de la expiación judío del año 1844. Y entonces ellos fijaron la fecha que el 22 de octubre de 1844 Cristo vendría por segunda vez a la tierra. Había una serie de elementos que se habían conjugado y que también le hacían creer a los cristianos que formaron lo que se denominó el movimiento millerita de aquel momento, que Jesús vendría pronto. Una serie de señales habían ocurrido en el sol en 1833, en la luna. Poco antes de eso, en 1700 y tantos, hubo un gran terremoto en Lisboa, que ellos lo entendían que era el cumplimiento del terremoto mencionado en el sexto sello de Apocalipsis capítulo número 6. La sociedad bíblica había comenzado un proceso de traducción masiva de la Biblia. Fue el tiempo cuando muchos misioneros comenzaron a llegar a los países orientales. O sea, había un despertar en el mundo cristiano. Y todo eso conjugado con la tesis de Miller le hizo creer a miles de personas que Jesús venía de todas las denominaciones. Miller predicaba en iglesias luteranas, presbiterianas, bautistas, metodistas, cuáqueros, conexiones cristianas. No importaba cuál fuera la confesión religiosa, todas le abrían la puerta para que él predicara el mensaje de salvación. Y entonces se conoció lo que en la historia americana pasó a ser como el segundo gran despertar religioso, en el que miles y miles de personas estaban preparándose para la venida del Señor. Los días comenzaron a acercarse. Cada día era más emocionante, faltando 2 semanas
para el 22 de octubre murió uno de los más cercanos colaboradores de Miller. Y cuando murió ese señor, la familia no lo lloró. La mamá abrazó a su niño y le dijo: no te preocupes, dentro de 2 semanas tu padre saldrá de la tumba y estaremos con él y con Cristo para siempre en el cielo. La gente ya no necesitaba casa, la vendieron. No necesitaban terrenos, lo vendieron. No necesitaban vacas en sus granjas, la vendieron. Literalmente se quedaron sin nada, porque el 22 de octubre Jesús venía. El día amaneció y ahí estaban los mileritas, esperando el momento glorioso. Llegó el mediodía y Cristo no aparecía por ningún lado. 6 de la tarde, Jesús no aparecía. 10 de la noche, finalmente dieron las 12 del 22 de octubre. Literalmente comenzó el día 23 y Jesús no vino. Todos comenzaron a burlarse de Miller. El chasco fue tan grande que algunos apostataron de la fe y nunca más creyeron en la religión cristiana por la vergüenza que pasaron por haber fijado fechas. Algunos no aprendieron la lección y continuaron poniendo fechas posteriores para la segunda venida. Un tercer grupo decidió revisar un poquito y tratar de averiguar qué fue lo que pasó. ¿Se habrá equivocado Dios y nos engañó? ¿O se habrá equivocado Miller del acontecimiento? Y que en lugar de que Daniel estuviera hablando de la segunda venida, esa purificación del santuario se estaría refiriendo a otra cosa. Ese tercer grupito decidió estudiar. Pero al día siguiente, el 23 de octubre de 1844, un señor llamado Hiram Edson, mientras iba cruzando un campo de maíz, y ahí viene donde los historiadores presentan distintas formas de un mismo hecho. Algunos historiadores dicen que él tuvo una visión. En esa visión él vio que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y que en lugar de purificar a la tierra como representación de su segunda venida, lo que Daniel estaba preanunciando era que Jesús iniciaría la purificación del santuario celestial. Otros dicen que no fue que él tuvo una visión literal, sino que su mente fue iluminada. O sea, mientras iba pasando por allí, le surgió una chispa en la cabeza y pensó: es que Daniel no se está refiriendo a la tierra como santuario. Daniel se está refiriendo al santuario celestial. Esa propuesta de Edson continuó siendo estudiada por otros miembros de lo que había sido el movimiento millerita, y de ese grupito en el que estaba Elena G. de White, en el que estaba J.N. Andrews, en el que estaba el pastor White, el pastor José Bates, de ese grupito surgió lo que hoy sería la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, yo quiero que nosotros tengamos algo bien claro, hermanos y visitantes que están con nosotros esta noche. La Iglesia Adventista nunca le ha puesto fecha al fin del mundo. La Iglesia Adventista no. Nunca la Iglesia Adventista ha hecho eso. Eso lo hicieron los mileritas, de los cuales estaban también allí los bautistas, los metodistas, los presbiterianos. Todo el mundo estaba ahí metido. Pero a veces se encargan de decir y de restregarnos en la cara que fuimos nosotros. No, lo que pasa es que nosotros le dimos continuidad al estudio de Miller, lo mejoramos y encontramos el verdadero significado de la profecía.
Pero nunca, nunca la iglesia adventista le ha puesto fecha al fin del mundo. Porque Jesús hizo una declaración muy tajante y muy clara. Y volvemos al punto. Lo que es oscuro, queremos averiguarlo y nos rompemos la cabeza para tratar de entender lo que es oscuro. Pero lo que es claro, siempre buscamos la manera de darle la vuelta para no obedecerlo. Jesús dijo claramente en Mateo 24, el día y la hora de la segunda venida no lo sabe nadie. Cada vez entonces que usted oiga a un hermano, por más sincero que sea, por más serio que aparente, por más bonito que hable, por más sofisticados que sean sus argumentos, diciendo que el mundo tiene fecha de caducidad, no le crea. Si no, pregúntenle lo que le pasó a Henry Camping, que puso un montón de fechas y en ninguna vino Cristo. La última fue hace poco, hace un par de años. Ya murió Camping, un evangélico, un hermano evangélico. Puso fecha y puso fecha y puso fecha y nada. En 2008 a mí me invitaron a una iglesia en la ciudad de Los Ángeles. Y entre otras cosas, el pastor esa vez me pidió de qué yo tenía que hablar. Sepan ustedes, hermanos, que Dios es testigo y el pastor Lejero sabe que él a mí nunca me dijo de qué yo tenía que hablar. De hecho, yo preparé un programita y ya el hermano Alonso me dijo, mire, para la próxima anuncie usted el tema, porque yo no sigo el programa. Ahí está, tengo también loco al hermano del programa. Yo puse ahí los temas, pero después que yo llego y me siento ahí, yo hablo de lo que yo quiera cuando yo me paro. No me someto al papel porque hay una serie de elementos que yo tomo en cuenta y que veo y que observo y digo, bueno, me voy por aquí. Así que ni él no me dijo de qué yo iba a hablar y no sigo el programita ese que puse allí en la agenda, pero ese pastor sí me dijo, tengo una situación, ven y háblame de eso. ¿Y cuál es el problema, pastor? Mira, el problema es que llegó un predicador anunciando que estamos ya para terminar los 120 años de Noé. Ah, qué bien. ¿Y qué más dice él? Bueno, él dice que los 120 años, un predicador adventista, no estoy hablando de un evangélico ni de un testigo de Jehová, que los 120 años comenzaron en 1888, cuando según él la iglesia rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Entonces ahí ese rechazo marca el punto de partida de los 120 años de Noé. Estábamos ya en el 2008. ¿Cuánto hay de 1888 al 2008? ¿Cuánto hay? De 1888 al 2008. 120 años. 120 años. El Congreso fue en octubre de 1888. Entonces, ese predicador les había dicho a los hermanos que en octubre del 2008 se completaban los 120 años de Noé. Y que en ese mes, en octubre del 2008, se iba a promulgar la ley dominical. Con la promulgación de la ley dominical comenzaba de forma literal el periodo de 1290 días de Daniel 12. Literal, estamos hablando de más o menos 4 años. Entonces, según ese cálculo, para el 2012, en el 2008 se promulgaría la ley dominical. Ese periodo de 1290 terminaba ahí en algún momento del 2008. Entonces en el 2008 se iba a dar el decreto de muerte. Y 45 días después, al final de los 1335 de Daniel 12, Cristo iba a venir. Y ahí estaba la fecha. Y los hermanos contentos.
En ese tiempo el Papa era Benedicto XVI y Benedicto XVI había venido también a una reunión aquí en Estados Unidos y otra vez la gran bulla. Y entonces, como estaba la gran bulla ahí y coincidía con los 120 años de Noé, hubo un grupo de hermanos ahí que se enganchó. Los mismos hermanos que se engancharon también en el año 2000. ¿Recuerdan en el año 2000 la gran bulla que había? Que se iban a caer los aviones, que los barcos iban a volver locos, que los carros no iban a funcionar, y que el I2K, y que por aquí, y que por allá, y hubo un predicador que hubo que sacarlo de la emisora adventista porque andaba ahí diciendo ese tipo de cosas. No pasó nada. Uno de los grandes desaciertos de nuestras editoriales fue haber publicado un libro titulado El Domingo Viene. Porque la tesis del Domingo Viene era precisamente que Jesús estaría viniendo a la tierra para el año 2000. Un libro que salió en el 97. Se vendieron de ese libro como pan caliente. Como pan caliente se vendió ese libro. Con toda la algarabía que marcaba. Pasó el año 2000 y Jesús no vino. Pasó el 2008, no se promulgó ninguna ley dominical. Pasó el 2012, no hubo ningún decreto de muerte y Jesús no ha venido todavía. ¿Vamos a seguir cometiendo el error de andar fijando fecha para la segunda venida? Yo iba hoy a analizar las famosas declaraciones de la hermana White sobre los 6,000 años, pero Ingrid y Luis, donde Iris, me pidieron, pastor, nosotros queremos estar cuando usted hable de eso, así que cambié el asunto. Y si ellos vienen mañana, entonces mañana por fin ya voy a analizar eso. Y vamos a ver cuál es el origen de los 6,000 años. Y eso le va a impactar a muchos de ustedes. ¿De dónde viene la teoría de los 6,000 años? ¿De dónde surgió eso? Pero Daniel 8:14 nos advierte a nosotros, aprendamos de los pioneros. Y no andemos poniéndole fecha al fin del mundo. Porque eso no lo sabe nadie, lo dijo Jesús. Y yo a Jesús le creo y a usted no. A usted no. Cada vez que usted me venga con una fecha, yo le voy a usted no. A mí no me traiga fecha porque Jesús dijo que la fecha no la sabe nadie. Bueno, siempre buscan la vuelta, no, pero que el día y la hora nadie lo sabe, pero que el mes y el año sí. Que el mes y el año sí, que Jesús se habló por el día y la hora. Pues bien, hermano, volvamos otra vez a Daniel 8:14 porque hay un aspecto de Daniel 8:14 que nosotros no solemos mencionarlo mucho. Daniel 8:14 habla de la purificación del santuario y nosotros entendemos que ese santuario es el santuario celestial. Y que por lo tanto en 1844 Jesús no solamente comenzó un proceso investigativo, el del cual hablamos anoche, sino que junto con ese proceso investigativo Jesús está llevando a cabo la purificación o la limpieza del santuario celestial. Uno debe preguntarse, ¿cómo es posible que el santuario pueda ser contaminado? Es una pregunta que la gente se hace y que a veces no entendemos. Que el cielo tenga que ser purificado, sí, el santuario tenía que ser purificado. Y tenemos un patrón de eso en el libro de Levítico capítulo número 16. ¿Por qué tenía que ser purificado el santuario? Porque sucede algo, hermanos. El pecado no se perdona. ¿El pecado no qué? El pecado no se perdona. Pero pastor, Dios a mí me perdonó. El pecado no se perdona. Vamos a ver cómo funcionaba ese asunto. Cuando usted pecaba y decía, óyeme, yo pequé, la sentencia que hay contra el pecador es que el pecador debe ¿qué? Debe morir. La paga, dijo Pablo en Romanos, la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte. No hay otra, no importa cómo usted se llame. Usted puede ser Adán. Si usted pecó, usted va a morir. Así que cuando yo pecaba,
pero yo no quería recibir la paga por mi pecado. Lo que yo hacía era que mi pecado lo transfería, se lo pasaba a un corderito. Y en el libro de Levítico capítulo 4, desde el capítulo 1 se explican eso, pero en el 4 y 5 y 6 se dan todos los detalles de ese tipo de sacrificio. Usted venía, ponía su cabeza sobre el animal, simbólicamente entonces la falta que usted había cometido se pasaba al animal, y ahora como el pecado ya no lo tenía usted, sino que lo tenía el animal tenía que morir por su pecado. Entonces el pecado no fue perdonado. El pecado fue quitado de ti, se puso sobre el animal, pero el animal ahora tiene que morir por ese pecado que usted cometió. Quizás ahora nosotros podamos entender por qué Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que comieran de ese árbol, ciertamente ¿qué? Bueno, ahí venimos nosotros, como no murieron, porque Adán murió quién sabe cuántos años después de ese momento. No, es que comenzaron a morir espiritualmente. No, es que hubo una muerte el día que ellos pecaron. Y Génesis 3:21 lo dice claramente, que Dios los vistió con la piel de un cordero. Ellos tenían túnicas de higuera, de hojas de higuera, y Dios vino y le hizo túnica de la piel de un cordero. O sea, ¿de dónde salió esa piel? Del cordero. En lugar de que Adán y Eva murieran, el día en que ellos pecaron, ¿quién murió? Murió el cordero, porque había una sentencia de muerte para que el día que comieran de ese árbol ciertamente morirían. Ay, Padre, ahora comimos nosotros. Bueno, ¿qué hago contigo? ¿Te mato a ti, Adán, o busco una manera de salvarte? Bueno, murió el cordero. Por eso Apocalipsis 13 dice claramente que Cristo es el cordero que fue sacrificado. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la fundación del mundo. Entonces, el pecado no fue perdonado. Se perdonó a Adán, se perdona al pecador, pero el pecado tiene que asumir las consecuencias que acarrea su existencia. Entonces el pecado mío pasaba al cordero y el cordero moría. Pero en Levítico 4 se explica que parte de la sangre de ese cordero venía y se traía y se rociaba sobre el velo del santuario. Y de manera simbólica, la sangre que me perdonaba a mí, ahora se convertía en un instrumento de contaminación del santuario. Porque la sangre de ese cordero, que había sido derramada para perdón mío, había sido contaminada con el pecado que yo había cometido. Y ahora entonces ese pecado, por medio del simbolismo de la sangre, era llevado al santuario. Todo el año, la gente pecando y el pecado poniéndose en el santuario. Levítico 16 dice que al final del año, entonces Dios proclamaba una santa convocatoria. Obligatoriamente todo el pueblo tenía que estar en ayuno. Ese era el único día que el Antiguo Testamento prescribía, que tenía que haber un ayuno completo. Levítico capítulo número 16. Y según dice el versículo número 16, por ejemplo, Dios tenía como meta purificar el santuario. Dice el versículo número 16. El versículo 20 dice, cuando haya acabado de expiar el santuario. O sea, había que purificar el santuario. ¿Por qué era necesario purificar el santuario? Porque, vuelvo y te repito, el pecado no tiene perdón. Al final de esa purificación, se tomaban dos machos cabríos, uno se dedicaba a Jehová y otro se dedicaba a Azazel. El macho cabrío que se dedicaba a Jehová era sacrificado y con su sangre era que se limpiaba el santuario. Entonces, al final del proceso expiatorio, miren lo que dice el versículo 20 y 21. Cuando haya acabado
de expiar el santuario. Pregunto, ¿ya se había terminado la purificación del santuario? ¿Ya se había terminado? Sí, cuando haya acabado. O sea, no antes. Tan pronto tú termines la purificación del santuario, cuando haya acabado, trae al macho cabrío vivo. Vuelvo y pregunto, ¿cuándo se traía el macho cabrío vivo? ¿Antes de purificar el santuario o después de purificarlo? Después de estar purificado. De manera que el macho cabrío vivo no tenía que ver nada. ¿Con qué? Con la purificación. Absolutamente nada. Si el macho cabrío no tenía que ver nada con la purificación del santuario, ¿por qué era llamado a tomar una parte activa en el proceso? Versículo 21 dice, pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así lo pondrá sobre el macho cabrío y lo enviará al desierto. Fíjense cómo el pecado que yo cometí, pero que yo dije, yo no quiero morir, perdónenme. Ah, bueno, para perdonarte a ti tiene que morir el corderito. Se toma la sangre del corderito, se rocía en el santuario. Por lo tanto, simbólicamente el pecado que yo había cometido, ¿dónde está ahora? Está en el santuario. Viene Dios, purifica el santuario, pero ahora Aarón, el sumo sacerdote, cuando termina de purificar el santuario, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con toda esta contaminación, con toda esta rebelión, con todos estos pecados del pueblo de Israel? Ustedes saben cómo son, por ejemplo, las damas cuando limpian la casa, ¿verdad? Mi esposa ha estado remodelando una parte de la casa y entonces ayer creo que me mandó un texto diciéndome, he sacado 4 tanques de basura de aquí de la casa. Entonces, cuando usted limpia, al final le queda la basura y ahora tiene que poner la basura en el lugar. O sea, se sacaron todos los pecados del santuario, pero ahora hay que poner esos pecados en un lugar. Levítico dice, pónganlo sobre la cabeza de Azazel. Y cuando lo pongan, manden ese chivo al desierto para que se muera. ¿Por qué este proceso? Porque el pecado no tiene perdón. Azazel, que es un símbolo del diablo, fue el que me incitó a mí a pecar. Porque el diablo es el que me induce a mí a fallarle a mi Dios. Pero cuando yo me arrepiento de mi pecado, Dios me perdona. Pero mi pecado está ahí y alguien tiene que pagar por él. Entonces, al final de los tiempos, el pecado de todos los que nos hayamos confesado será cargado sobre Satanás para que Satanás pague el castigo que nosotros debimos haber recibido a causa de nuestros pecados. Fíjense que aquí hay una diferencia muy sutil, pero que a la vez contiene un punto que no podemos obviar, porque algunos evangélicos nos acusan a nosotros de decir que Satanás toma parte activa en la expiación. Nosotros no creemos que Satanás tiene una parte activa en la expiación. Nosotros no creemos que Satanás nos perdone el pecado. Nosotros no creemos que Satanás purifique el pecado. Lo que nosotros creemos es que tan pronto Dios ha purificado el pecado de nosotros y del santuario, como Satanás fue el que causó ese pecado, el diablo tiene que pagar por las acciones que me hizo a mí cometer. Ustedes recuerdan esa declaración de Cristo, creo que en Mateo 18, donde Él dice que el que haga pecar a uno de sus hijos es mejor que agarre una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Porque el que hace pecar al otro, al final va a terminar pagando por el pecado que incitó. Entonces ahora el diablo tiene que pagar por todos los pecados que me hizo cometer a mí, pero que yo me arrepentí y me aparté de ellos. Pero el diablo solamente se le ponen los pecados que estuvieron ¿dónde? En el santuario, los pecados que fueron confesados.
¿por qué los pecados no confesados no fueron ahora colocados sobre Satanás? Por una razón sencilla. Satanás va a ir al lago de fuego y azufre a pagar por el pecado que me hizo cometer a mí, pero que yo me arrepentí. Pero como yo no me arrepentí, mi pecado no tiene que ir sobre Satanás. Mi pecado lo voy a pagar yo. Y por eso yo también seré lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Me captaron, hermanos? Entonces, ¿qué hace usted pegado del diablo? ¿Qué busca usted al lado de ese individuo? O lo que usted anda buscando es, bueno, Señor, yo no me voy a arrepentir, yo no me voy a bautizar, yo no te voy a entregar mi vida, porque lo que yo quiero es pagar por mi pecado y que tú me mandes junto con el diablo al lago de fuego y azufre. ¿Es eso lo que usted anda buscando? Entonces, cuando yo rehúso entregarme a Jesús y confesar mi pecado, lo que yo estoy haciendo es quedándome con el pecado arriba, y entonces sobre mí se cumplirá el dicho: cada quien pagará por su pecado. Si usted no permitió que la sangre de Cristo lo limpiara y lo purificara, e insiste en quedarse con ese pecado encima, no hay ningún problema. Usted le va a hacer la carga más ligera a Satanás. Pero los pioneros, cuando hablaban de la purificación del santuario, hacían otro énfasis que hoy día no es tan popular. Los pioneros decían: la obra de purificación del santuario en el cielo es paralelo a la obra de purificación que Dios va realizando en su iglesia. Es decir, mientras Dios va purificando el cielo, al mismo tiempo va purificando ¿a quién? ¿Va purificando a quién, hermanos? Va purificando a la iglesia. Hace mucho tiempo la señora White hizo una declaración que yo quisiera leérselas a ustedes. La señora White escribió en El conflicto de los siglos, en el capítulo número 24. Es la página 421 de la edición que yo estoy citando, pero en el capítulo 24 de cualquier edición, la señora White escribió: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados, oiga bien, de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. ¿Cuáles son los pecados que son quitados del santuario? Lo de los creyentes arrepentidos. Debe llevarse a cabo una obra de purificación, de liberación del pecado de entre el pueblo de Dios. Conflicto de los siglos, capítulo 25, página 421. ¿Qué debe realizarse en medio del pueblo, hermanos? ¿Qué debe realizarse? Una obra de purificación. Por supuesto, siempre será más fácil dedicarnos a averiguar de cronología, y los 2300 días comenzaron con el decreto de Artajerjes en el 457 y marcan el inicio de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, y las 70 semanas de Daniel 9 se completaron con el apedramiento de Esteban y todas esas cuestiones de fecha que nosotros hablamos para decir que Dios va a purificar un santuario. Y entonces también comenzamos a discutir, y el santuario tiene dos lugares, uno santo y uno santísimo, y el santuario celestial también tiene los muebles que tenía el santuario terrenal, y comenzamos a todo un discurso de cronología y geografía espacial. Pero hay un aspecto que quizás debe llamar más mi atención, y es: si Dios está purificando el cielo, y esa obra de purificación en el cielo es paralela a una obra de purificación que Él debe llevar a cabo en la iglesia, ¿me está Dios purificando a mí? Porque, dígame la verdad, hermano, ¿de qué me sirve a mí conocer todas las intríngulis de la cronología profética, todo lo relacionado con la purificación del santuario, pero al final la purificación que se está haciendo en el cielo
no repercute en mi corazón, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Entonces, usted puede ser un experto en fechas, y mientras es un experto en fecha, los acontecimientos que profetizaban esa fecha no tienen ninguna incidencia en tu vida. Pero esa declaración que hizo Elena de White, que la purificación del santuario celestial es paralela a la purificación del pueblo de Dios aquí en la tierra, ¿es una declaración que se justifica con la Biblia? Fíjese cómo por nosotros andar metidos en lo que no es claro, descuidamos lo que es claro. Porque Levítico 16 no solamente habla de la purificación del santuario. Levítico 16 también habla de la purificación del pueblo. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo número 17 de Levítico 16. Dice así: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él, hablando del sacerdote, entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, fíjese bien, antes de hacer la expiación por el santuario, el sacerdote se aseguraba de purificarse a sí mismo. Porque usted no puede, como bien le dijo Pablo a los hermanos de Corintios, ser un heraldo para otros mientras usted se pierde. Y Aarón, que no era para nada tonto, antes de salir a lidiar con los pecados del pueblo, venía donde el Señor y le decía: ok, Señor, vamos a arreglar esto desde el principio, pero antes del pueblo, haz una expiación a mí. O sea, límpiame a mí. Por eso el primer sacrificio que se ofrecía en el antiguo día de la expiación era a favor del sacerdote. Por eso ustedes encontrarán que nunca en la Biblia aparece un caso donde el sacerdote haya muerto mientras llevaba a cabo el proceso de celebración del día de la expiación. No podía morir porque lo primero que él hacía era asegurarse que su vida, su pecado haya sido limpiado. Entonces dice, expiación por sí mismo, por su casa, por los miembros de su familia, por sus hijos. Él estaba preocupado por asegurarse que lo que él iba a hacer en el templo grande funcionara y tuviera eficacia en ese santuario chiquito que es su familia. Y entonces, por toda la comunidad de Israel. Fíjense cómo el versículo 17 no menciona el santuario. Ya lo había mencionado el versículo número 16. Pero el 17 no se concentra en el santuario como un edificio. El 17 se concentra en la gente. Purificación primero para el sacerdote. Purificación para la familia del sacerdote. Y si el sacerdote y su familia están purificados, por ende, la purificación se extiende a toda la congregación de Israel. Es decir, a todos los miembros del pueblo. Entonces, Levítico 16 no solamente hablaba de una purificación del santuario. Junto con la purificación del santuario, Levítico 16 decía, hay una purificación del sacerdote, de su familia y de cada miembro del pueblo de Israel. Y era algo paralelo. En el versículo número 33 se repite la misma idea. Y aquí ahora sí se recoge todo el proceso. Dice el versículo 33, hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Al final del día, hermanos, entonces, ¿quedaba limpio el santuario? ¿Quedaba limpio el santuario? ¿Pero quedaba limpio el pueblo? No era el santuario está limpio, pero el pueblo queda sucio. Es que una obra repercute sobre otra. Es decir, lo que Jesús lleva a cabo en el santuario celestial, ese ministerio de Jesús no es para que teoricemos acerca de él. Es para que ese ministerio tenga
un impacto en la vida de sus hijos aquí en la tierra. Si lo que Jesús hace en el cielo no me ayuda a mí a tener una mejor experiencia con Él, entonces ¿de qué me sirve a mí conocer toda la teoría de los 2300 días? Por eso, mi querido hermanito, si sus problemas son tantos que no le permiten a usted saber lidiar con la cronología profética, y usted por más que lo oye y por más que lo lee no es capaz de descifrar todo esa cuestión que tiene que ver con la profecía, no se angustie por eso. Está bien. Pero ¿es consciente usted que así como hay un santuario en el cielo, hay un templo en la tierra? ¿Recuerdan lo que le dijo Pablo a los Corintios? Y ese templo sois vosotros. Y esto no es un asunto de que yo no como carne y que yo no bebo café. No es para todas esas tonterías que nosotros vimos haciéndole el énfasis, y que el templo es porque yo no como carne y que esto y que aquello. No es eso. Es permitir que Dios limpie el alma. Y mire esta declaracioncita. Miren esta declaracioncita que hace el hermano Pablo, por cierto. No me la estoy inventando yo. En Hebreos capítulo número 9. En Hebreos capítulo número 9 se registra lo siguiente, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará? ¿Qué? ¿Qué es lo que Dios quiere limpiar? ¿Qué es lo que Dios quiere limpiar? Pablo está hablando en Hebreos 9 del ministerio de Jesús en el santuario. En el versículo 12 dice claramente que Jesús entró al lugar, al santuario celestial. Pero ahora dice que en el santuario celestial, así como la sangre de machos cabríos servía para limpiar el pecado del pueblo, ahora la sangre de Cristo ministrada por nosotros en el santuario tiene como meta limpiar nuestra conciencia. Fíjese cómo el énfasis no está en lo externo, porque muchos de nosotros somos expertos vendiendo una imagen intachable externamente hablando. Intachable. Pero Dios sabe que detrás de ese atuendo blanquito, lo que Él percibe es un sepulcro lleno de gusano y de todo tipo de putrefacción. Por eso Pablo dice, esa obra de purificación, hermanos, no es externa. Dios quiere limpiar la conciencia. Por supuesto, el resultado natural de una purificación interna, ¿qué es? ¿Cuál es el resultado natural de una purificación interna? Pues una purificación también externa. Pero la obra tiene que comenzar desde adentro. La purificación del alma, la purificación de los pensamientos, la purificación de la conciencia. No es solamente aparentar ser serio, es serlo en el pleno sentido de la palabra. No es solamente hacerte creer que yo estoy limpio, es permitirle a mi Cristo que haga una limpieza pero grande en mi interior. Limpiar mi conciencia. ¿Está Cristo haciendo ese trabajo en la vida de los hermanos y los visitantes? Porque para eso Él está en el cielo. Él no está en el cielo para que nosotros estemos discutiendo sobre la geografía celestial. Él está en el cielo para purificarme a mí. Y si esa obra que Él hace no está repercutiendo en mi vida, no me voy a cansar de repetírtelo esta noche. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una doctrina del santuario celestial? El profeta Malaquías habló de ese proceso de purificación. Malaquías capítulo número 3.
Malaquías capítulo número 3. Fíjense lo que dice el profeta, Malaquías 3. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, un texto muy conocido por todos nosotros. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero a veces creemos que ese anuncio del mensajero, es aquí el mensajero del Señor que está delante, viene a anunciar la segunda venida. Pero en Malaquías 3, ese mensajero que he enviado delante del Señor no viene a anunciar la segunda venida, viene a anunciar que el Señor ha venido a su templo. ¿No es eso lo que dice el versículo número 2? 1. Vendrá súbitamente el Señor, no a la tierra, vendrá súbitamente a su templo. O sea, el mensajero que viene delante del Señor tiene que venir a anunciarle al mundo que el Señor viene a purificar su templo. Pero miren lo que dice ahora el versículo número 2 y 3. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón. El Señor viene a su templo a llevar a cabo una obra de purificación. Es lo que tiene en la mano, es el mejor jabón que existe en todo el universo. Pero ¿qué va a purificar el Señor? ¿A qué viene a su templo? ¿Por qué el profeta dice, vamos a ver cuáles son los que van a soportar ese momento? Porque miren lo que dice el versículo 3. Que cuando Él se siente, o sea, Él viene al templo, viene como fuego purificador, viene como un jabón de lavadores, se va a sentar en el templo y dice así, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Y entonces vamos a interpretar, ¿y qué quiere significar la plata? No pierda tiempo en qué significa la plata, porque ahí mismito le dice a quiénes son los que van a recibir esa obra de purificación. Limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? En el antiguo de Israel, ¿quiénes eran los hijos de Leví? Los sacerdotes. Pero ahora Pedro dice, vosotros sois un real sacerdocio. Apocalipsis 1:5 dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por lo tanto, ahora cuando el Señor viene a su templo con un jabón, es para limpiar a los que hoy representamos, a los levitas, a su iglesia, a nosotros que estamos aquí como mediadores entre Él y los seres humanos. ¿Sabes por qué el Señor ha asumido personalmente esta obra de purificación? Porque Él sabe que nadie más lo puede hacer. Dice Elena de White en El conflicto de los siglos que la venida del Hijo del Hombre al anciano de días en Daniel 7, del cual hablamos ayer para iniciar el juicio investigador, la purificación del santuario mencionada en Daniel 8:14 y la venida del Señor a su templo en Malaquías capítulo 3 están hablando del mismo evento. Lo que en Daniel 8 es purificación del santuario, en Malaquías 3 es purificación de la iglesia de Cristo. Y yo me siento bastante consolado de saber que el problema con mi pecado solo tiene solución en Cristo. Me consuela saber que, contrario a lo que otros puedan pensar, que la iglesia del tiempo del fin, esa que tiene que estar allí como mensajera para el mundo, no es en ningún momento descrita como una iglesia perfecta. La Biblia no dedica un minuto
de su tiempo, ni un solo versículo para decir que la iglesia que va a esperar a Cristo en el tiempo del fin es una iglesia impecable. Todo lo contrario. Lo que Jesús dice es que será una iglesia con vírgenes buenas y malas. Lo que Jesús dice es que será una iglesia con trigo y cizaña. Lo que Jesús dice es que será una iglesia con mayordomos fieles y mayordomos infieles. Lo que Jesús dice es que será una iglesia con gente que se duerme y con gente que está dormida. Lo que Jesús dice es que su iglesia en el tiempo del fin tendrá tantos problemas que Él tendrá que venir a purificarla. Pero esa obra de purificación no la va a realizar ningún ser humano. El jabón de lavadores lo tiene en la mano Cristo Jesús. Por eso el profeta el profeta Jeremías, le dijo a la gente que quería lidiar con su propia tragedia, con su propio pecado, con su propia desgracia, con su propio vacío existencial. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. ¿Sabe por qué? Porque no está en ti limpiarte del pecado que contamina tu alma. No está en ti buscar la manera de ser un mejor hombre, de ser una mejor mujer. El único que tiene el poder para llevar a cabo una obra de limpieza de tu corazón es el Señor Jesucristo. Si tú quieres un jabón que te limpie, tiene que venir a buscar el jabón celestial que Él tiene en sus manos. Solo Él puede hacerlo. Nadie más podrá limpiar tu alma, podrá limpiar tu corazón, podrá limpiar tu conciencia. Nadie más podrá limpiarte de ese pecado que te tiene atado. Eso solo puede hacerlo Cristo Jesús. Mi pregunta es, hermanos y amigos que están con nosotros esta noche, si Daniel 8:14 anuncia la purificación del santuario en el cielo, pero esa purificación del santuario en el cielo tiene que terminar también con la purificación de mi alma. Y en Daniel 8:14, el que me limpia es el príncipe de los ejércitos, Jesús. En Daniel 7, el que se sienta en el trono es Jesús. En Malaquías 3, el Señor que viene a su templo con un jabón para limpiar mi alma es Jesús. Yo tengo que lidiar el problema de mi pecado con Jesucristo. Usted que es una hermana chismosa, usted necesita que Dios le purifique esa boca. No siga creyendo que siendo chismosa se va a salvar. Permita que el sumo sacerdote celestial pueda esta noche limpiar esa boca empedernida que lo único que hace es sembrar veneno. Si usted es un hermano que cada vez que ve a una hermana, de inmediato comienza a albergar en su mente pensamientos impuros, usted, por más santo que se le presente a la iglesia, usted necesita que Dios lo purifique. Si a usted su orgullo es tan pero tan grande que no le permite entrar por la puerta de esa iglesia, usted necesita que Dios lo purifique. Hay un montón de pecados que son pasados por alto por nosotros los seres humanos, porque escapan a nuestra capacidad de medir y de evaluar, pero Dios sabe que son pecados que están contaminando a su familia aquí en la tierra, a su iglesia. Dios necesita purificarte. Pero amigo que está con nosotros esta noche, usted también necesita recibir la purificación de sus pecados. Usted no puede seguir dándose el lujo de tener una vida sucia, contaminada. Usted no puede seguir destruyendo el santuario de su cuerpo con el alcohol. Usted no puede seguir destruyendo el santuario de su cuerpo con el cigarrillo. Usted no puede seguir destruyendo el santuario de su cuerpo por la pornografía. Usted también necesita que Dios lo purifique.
Y el jabón del lavador que Jesús tiene en la mano es capaz de purificarte a ti también. Nunca pienses que tu pecado es tan grande como para no recibir el perdón del Señor. Dios es especialista reconstruyendo vidas podridas. Si tú sientes esta noche que tu corazón está muy sucio, qué bueno, has venido al lugar correcto, porque aquí está el único que puede lavar tu corazón, el Señor Jesucristo. Antes de que la hermana Paulina venga a cantar el himno de esta noche, yo quisiera terminar con lo que vivió el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías. El capítulo 1 de Isaías presenta un cuadro deprimente. Dice Isaías que la condición del pueblo era tan mala que desde la cabeza hasta los pies, todo en el pueblo estaba podrido. Y cuando el pueblo estaba así podrido, dice Isaías que Dios lo llamó y le dijo: llama a mi pueblo y dile, vengan, arreglemos la cuenta, pongamos las cosas en orden. Si tu pecado es rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. No importa cuán hundido tú estés, Dios quiere arreglar cuenta contigo. Y esta noche, al arreglar esa cuenta, tú puedes salir purificado. Pero esta noche, al rehusarte a arreglar tu cuenta con Dios, tú corres un riesgo muy peligroso, y es de caer en el río de fuego y azufre, donde serán sepultados el diablo y sus ángeles. ¿Por qué correr ese riesgo de perdición si hoy Dios nos da la oportunidad para arreglar una cuenta de salvación? Vamos a escuchar a nuestra hermana cantar. Y cuando la hermana cante, yo quisiera hacer un llamado muy especial a todos aquellos que quisieran que Jesús purifique su alma.